Hola, hola, bienvenidos a todos hoy a nuestro canal, a tu canal de Denestore. En esta ocasión tenemos una edición especial con nuestros amigos valencianos. Vamos a ir a la ciudad de Valencia para analizar la situación que tienen, ver qué tan saturado está su ciudad y ver qué es lo que deberían de hacer. Un paso simple que les podría ayudar a mejorar su escala. Ok, primero que nada, vamos a ir a esto, a Helium Board. Helium Board tiene ciertas cosas muy curiosas como lo hemos visto en vídeos anteriores. Y en esta ocasión iremos a la herramienta o a la sección que dice Time Machine. Cuando le doy clic en Time Machine, lo que me selecciona es todo el mapa del mundo. Vamos a ir a ubicar Valencia. Buscamos Valencia y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar Valencia y darle clic aquí a la ciudad de Valencia. Te genera un círculo azul. Lo que significa es que te generará todos los hotspots que se han ido agregando desde sus inicios en la ciudad de Valencia hasta el día de hoy. En este caso, más o menos 25, 26 de mayo. Le doy aquí a iniciar y si te das cuenta empieza a mostrar puntos verdes. Estos puntos verdes son obviamente los hotspots que se han ido agregando, si están online o si están offline. Aquí arriba te dice la fecha y a esa fecha cuántos hotspots habían. Entonces, esto se toma un poco de tiempo en lo que va generando y tú puedes ir viendo en qué ciudad se fueron agregando poco a poco. Aquí tú puedes seleccionar, si quieres ubicarlo mejor, seleccionalo en Streets y ya te tirará ya las direcciones de las calles. Tú puedes acercarte si te interesa más alguna ciudad que otra o ver dónde más o te puedes alejar. Si no, pues, regresas al anterior. A mí en lo personal me gusta más este, así que lo dejo. Mientras esto se sigue generando, vamos a ir a analizar mediante el Explorer de Helium cómo está a simple vista Valencia. Si te das cuenta, este es el mapa de Helium. A simple vista nosotros podemos ver que tiene buena cobertura, hay bastantes verdes, o sea, hay bastantes hexágonos verdes, significa que ya hay hotspots. Sin embargo, hay que darle un poco de zoom para ir viendo. Claro, mientras más nos acercamos, más nos damos cuenta de que esta zona está muy saturada. Si te recuerdas en el video anterior, si no lo has visto, te invito a que lo mires, donde el video se llama Entendiendo la escala de hotspot mediante ejemplos. Tú puedes ver, em, ya podrías entender un poco más, si no lo entiendes lo que digo ahora. Pero si te das cuenta, este hexágono es de resolución 8. ¿Qué es lo que pasa en la resolución 8? Si yo tengo vecinos, yo podría agregar en principio hasta 4 hotspots. ¿Qué es lo que pasa? Aquí a simple vista ya se mira que este de 10, este tiene 6 de más, tiene muchos de más, estos tienen de más. Entonces aquí se puede ver claramente que hay una zona muy saturada. Si yo le doy clic a, por ejemplo, este de 10 no tanto, porque bueno, no servirá. Las escalas se mirarán que estarán muy reducidas. Como mira, 0.41, 0.42, 33, es por esto. ¿Qué es lo que pasa? Que no solo debemos enfocarnos, muchas veces nos enfocamos en este hexágono, pero según el algoritmo de Helium, no solo debes enfocarte en tu hexágono, sino en hexágonos que se forman más grandes. Por ejemplo, este es el hexágono resolución 8, pero si yo junto todos estos hexágonos que tú miras con el indicador, con la manita, aquí se forma otro hexágono. Este hexágono tiene otra resolución y tiene otras reglas, es decir, en esta suma de hexágonos yo no podría tener ciertas cantidades de hotspots y así podemos irnos expandiéndonos entre más hotspots. Puede ser que él piense, una persona que esté en este hexágono dirá, pues en mi hexágono solo hay 3, estoy bien, no me importa qué es lo que pasa alrededor, pero no es correcto. Sí que importa y te puede estar afectando que tus vecinos estén saturando la zona. Entonces, aquí ya estamos viendo que esto está un poco saturado. Una persona pensará, bueno, pues me instalo un hotspot acá porque aquí no hay ningún hotspot. O sea, no hay ningún punto de conexión aquí, está vacío, me lo instalo acá. Podría ser que cuando él lo instale, él creará un nuevo hexágono verde y pensará que tendrá una escala de 1, pero no es así, porque
podría ser que un hexágono mayor, o sea, si formamos un hexágono mayor, está saturada toda esta zona, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos verlo? Si no lo podemos ver de forma así tan gráfica o de forma tan fácil aquí, vamos a hacer uso de Hotspotty. Por ejemplo, vamos a agarrar cualquiera de estos. Voy a agarrar el tal Cloud o Yeti, por ejemplo. Entonces yo podría ir acá, el SenseCap tal Cloud de Yeti. Yo voy aquí a Hotspotty. Y bueno, aquí yo ya tenía el mapa listo para Valencia, pero igual yo lo puedo buscar por acá. Puedo buscar acá. Bueno, antes de ir, si te das cuenta, Hotspotty tiene la ventaja que te dice exactamente dónde están los hotspots. No te lo dice por hexágono, sino te dice por ubicación. ¿Ok? Entonces yo busco este hotspot. Tú puedes buscar aquí tu hotspot también. Le das clic y automáticamente él te busca el tal Cloud de Yeti y está aquí, en esta zona. Te dice más o menos si está online, si tiene los puertos abiertos, pero claro, desde la actualización, desde el HIP 55 en adelante, desde estos tipos de actualizaciones, cuando hemos actualizado a la actualización de los Light Hotspots, el tipo, si está abierto el puerto o no, en principio ya no es tan importante, ¿vale? Que ahora este trabajo lo hacen los validadores. En un video futuro explicaré un poco más a detalle esto, pero igual, él lo tiene abierto, así que tampoco pasa nada. Me voy a Reward Scaling y lo que te decía, mientras esto carga, vamos a ver cómo está el Tau Cloud Yeti. Aquí podemos ver, dependiendo qué tipo de resolución, si está correcto o no. Por ejemplo, él en la resolución 8, que es la resolución del mapa de él está correcto, él tiene 1. La resolución 9 también está bien, la 7 está bien, es decir, en estas resoluciones está bien, pero ahora, ¿por qué su resolución está bajando? Su problema está en la resolución 4. Si yo le doy clic aquí, en la resolución 4, me mostrará, vamos a estar cargando, cuando yo le doy aquí en la resolución 4, en principio él me mostrará el hexágono, ahora sí, si te das cuenta, este hexágono grandísimo, que a veces uno no lo logra ver a simple vista, este hexágono de la resolución 4 está saturado. Entonces, por más que nosotros pongamos hotspots acá, como en la resolución 4, que es este gran hexágono, cada hotspot que se agregue en este hexágono, en todo este hexágono, irá afectando en las escalas, irá afectando en las recompensas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer Valencia? Debe empezar a buscar, si te das cuenta por acá, nos muestra el hexágono A, el hexágono B, C, D, E y F. Debe empezar a colocar hotspots o mover hotspots de esta zona a uno de estos. Hotspot y nos lo dice también. Aquí está en inglés, pero dice Strategy 1 y la estrategia 2. Dice, o sea, hay 272 hotspots de más en esta zona, en la zona de Valencia. Tienen que mover 272 a las zonas aledañas. Y aquí te dice, podrías mover al hexágono A 194, al B 175. Aquí te dicen los espacios libres. Si te das cuenta, el espacio E, el vecino E, ya está también un poco al límite. Hay 80 libres, todavía se pueden agregar. Pero si podemos agregar acá, es mejor. ¿Qué es la zona E? Pues tenemos acá a Castellón. Castellón está acá cerquita. Bueno, aquí le he dado clic, me va a seleccionar Castellón. Pero la idea es esto. Entonces, Valencia, ojo, tienen que empezar a mover o colocar hotspots en sus aledaños. O si tienes un hotspot, intenta moverlos para acá. Si tú te intentas mover, por ejemplo, estas personas se logra observar que entienden un poco de esto porque lo han mordido un poco y ellos se están beneficiando de una mejor escala. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí a este, sin saberlo, te diré que tendrá una escala muy buena. Reward Scaling. Mira, la transmisión de escala la tiene en 1, claro. No está cometiendo ninguna de sus resoluciones, está llena. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que todos sus testigos, como sus testigos están en estas zonas que están saturadas, sus recompensas les llegan en menor medida. O sea, esta es la recompensa, dice Terrible Witness Reward Units, es mis vecinos que también tienen su escala, ¿sabes? Entonces esto le está afectando.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos. Bueno, antes que nada te invito a que nos sigas en nuestro canal. Si te gustó el vídeo, me ayudaría si puedes dejar un comentario en la descripción qué te pareció el vídeo y espero que nos sigas en nuestros canales que los dejo en la descripción. Únete a nuestro canal de Telegram donde también estamos escribiendo cosas. La gente pregunta, escribe sus dudas y podemos responder. También estamos en Discord, YouTube, Twitter, Facebook, donde tú quieras. Un saludo grande a todos estos amigos de Valencia que siempre que voy me tratan de maravilla. Siempre me ofrecen horchata, de todo. Un saludo, Valencia. Hasta pronto.